la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido. Estamos muy contentas, muy contentos de que estén siguiendo la transmisión en YouTube y sobre todo pues a las personas que están en las mesas. Bienvenidas al Centro de Investigación y Docencia Económica, Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Y bueno, les damos la bienvenida. Solo quiero comentar que el programa estaba como acomodado de una forma. Les vamos a dar un poquito la vuelta para que inicie la doctora Rosa Miriam Elizalde, que nos acompaña desde Cuba, porque por el bloqueo le pueden cortar la transmisión. Y bueno, todo un abrazo solidario a la doctora y por supuesto al pueblo de Cuba. Gracias. Gracias, Ruth. Una alegría estar aquí con ustedes, encontrarme con tantos compañeros. Saludo a Fernando, a los dos Julianes, a Carlos que está por ahí. Y le agradezco que me hayan dado la oportunidad de comenzar porque, bueno, no quería dejar de llamar la atención sobre el hecho de que en Cuba Zoom, la plataforma, está bloqueada como cientos de aplicaciones y servicios en Internet y esto obedece a disposiciones jurídicas estadounidenses que están codificadas bajo el bloqueo contra Cuba. He tenido que conectarme para participar en este panel a través de una VPN, por tanto puede que Zoom detecte semejante violación de la ley estadounidense y me bloquee mientras esté hablando, o que bloquee esta cuenta al CIDE. No es una fantasía, ambas cosas han pasado ya con colegas cubanos que han intentado utilizar Zoom en intercambios académicos. Hay más de 200 servicios y aplicaciones bloqueados para los cubanos y lo han documentado durante meses usuarios de HeadHub. No están todos en las listas que ellos han estado publicando. Faltan, por ejemplo, todas las páginas alojadas en Google Cloud, porque ningún sitio que se aloje ahí se puede ver en Cuba por decisión del gobierno de Estados Unidos. Hecha esta aclaración, permítanme comentar una idea que a veces perdemos de vista a la hora de discutir sobre bulos informáticos, narrativas y noticias falsas, que es el tema que nos trae aquí, que es el poder de las corporaciones comunicacionales, la mayoría estadounidenses y que mantienen lo que ayer Ackerman llamaba la digidictadura, es un poder prestado y obedece a leyes extraterritoriales que son el corazón del sistema político estadounidense, ¿no? Sobre este asunto quiero referirme para subrayar algo que comentó ayer René Ramírez, la necesidad de una mirada estructural con enfoques regionales que nos permitan salir del diagnóstico y construir nuestras propias agendas y concretar nuestras propias alternativas políticas, aprovechando esa segunda ola de la izquierda latinoamericana. El poder de las corporaciones comunicacionales ha estado disfrazado de discursos sobre las maravillas tecnológicas y la libertad de expresión con modelos económicos que adoran, como sabemos, la mano invisible del mercado, pero ese poder no existe fuera de los intereses estratégicos de Estados Unidos y del alcance extraterritorial de sus leyes que ha financiado este estado de cosas. En otras palabras, el poder de los gigantes tecnológicos no difiere del Estado bajo cuyas leyes surgieron y construyeron un imperio transnacional. El modelo de actuación para el cambio de régimen político aplicado por Washington utiliza a las corporaciones comunicacionales como agentes directos de intervención, no es al revés. Y el punto que quiero hacer aquí es que en la estrategia para aniquilar al gobierno cubano se emplea la versión extrema del protocolo de actuación del tecnocapitalismo contra los herejes del sistema. Cuba es un caso paradigmático de la estructura y el alcance que tiene ese poder basado en leyes extraterritoriales, leyes que garantizan el andamiaje financiero y represivo con sistemas verticales y horizontales del control al que se subordinan empresas privadas. El fin último siempre es el cambio de régimen y este no es un modelo para Cuba o para Venezuela o para cualquier enemigo de turno, es un modelo para todos, ya sean individuos, instituciones
o estados que no entren por el aro imperial, que desafíen los marcos de dominación impuestos desde un centro de poder, como ayer se advertía. La alineación, del sistema político estadounidense aquí es completa. Durante más de medio siglo y con apoyo bipartidista, Washington ha aplicado a Cuba 2 carriles tecnopolíticos. Déjame advertirle que esto está asimismo con esas palabras en los documentos oficiales, y esto está sustentado en leyes y que actúan en simultáneo. Un carril vertical para impedir que la isla tenga capacidad de expresión fuera de sus fronteras y no pueda acceder a recursos económicos y a nichos de conocimiento científico a través de Internet, y hay otro carril horizontal para promover todo tipo de estrategias que faciliten la circulación unidireccional de la información, obviamente de norte a sur, y se creen condiciones para intervenir en la vida cotidiana de los cubanos con el objetivo de provocar la implosión interna o crear las condiciones que justifiquen la intervención militar directa de Estados Unidos. Deliberadamente, es decir, con planeación estratégica, se ha utilizado todo el arsenal disponible para lograr estos objetivos, incluidos los bulos informáticos, la narrativa y las noticias falsas, que es el tema que nos trae aquí. Vale la pena repasar muy rápidamente los principales hitos de estos 2 carriles al amparo de la tecnopolítica que aplica Estados Unidos contra Cuba y que es, a mi juicio, una receta universal. Advierto que solo voy a utilizar fuentes estadounidenses absolutamente verificables, porque como se trata de un poder sustentado en sus leyes, legitimado para él, es posible encontrar la traza injerencista en documentos públicos sin recurrir a especulaciones o interpretaciones de la realidad. Quiero advertir que nada de lo que estamos viendo en la esfera pública digital es nuevo. Mientras Europa y la mayoría de los países de América Latina comenzaron a conectarse a Internet a mediados de los años 80 del siglo pasado, Cuba estuvo sometida durante más de una década a una política de filtración de ruta de la National Science Foundation que bloqueaba los enlaces desde y hacia la isla en territorio estadounidense, y aquí el primer carril fue entonces el dominante, aunque la política restrictiva se mantiene en pie 40 años después. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2022, el Departamento de Justicia recomendó a las empresas estadounidenses no conectar a Cuba con los cables submarinos que circulan en el Caribe. Si ustedes miran el mapa, van a ver una gran malla que bordea la isla de Cuba, y uno de estos nodos está solo a 15 kilómetros de La Habana. Durante el periodo especial, la crisis que sobrevino tras el derrumbe de los procesos socialistas en Europa del Este a inicios de los años 90 del siglo pasado, Estados Unidos calculó que el socialismo en Cuba tenía los días contados y apostó por una glasnost digital. El término también aparece en documentos oficiales, y destinó una tubería de propaganda estadounidense que facilitara el deseado cambio de régimen en Cuba por el que ha apostado Washington durante más de 60 años. Fue el gran momento del segundo carril. Desde 1996, gracias a una normativa conocida como Ley Torricelli o Ley para la Democracia de Cuba, fue posible la conexión de la isla a Internet, pero solo para acceder a contenidos informativos, porque hay límites leoninos a las prestaciones que puede disfrutar un usuario cubano. Es decir, toda la propaganda posible, cero comercio electrónico y cero oportunidad de acceso al desarrollo, de lo cual el bloqueo a Zoom, que estamos padeciendo, es solo un grano de arena en el desierto digital para Cuba. La decisión de crear una red ilegal para la isla, impulsada desde territorio estadounidense, trascendió por primera vez en el informe de la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre de la administración Bush, que el 6 de mayo del 2004 centró sus esfuerzos, y estoy citando, en romper el bloqueo informativo del gobierno cubano, obviamente. Esto es un chiste, parecía un chiste entonces, porque imagínense, la Red Nacional Cubana tenía en ese momento tanta internet como un hotel en Miami. Para eso otorgó anualmente un fondo de $20 millones que estaban destinados al Departamento de Estado y que se han dedicado fundamentalmente a proporcionar
información a través de emisiones convencionales vía satélite e internet. Las administraciones demócratas y republicanas que han venido después han mantenido en pie estas políticas. Bajo el gobierno de Obama se inauguró la era de los blogs para contaminar el espacio público cubano, financió a agentes que intentaron crear redes clandestinas e impulsaron estrambóticas aplicaciones de mensajería. Recordaremos el llamado Twitter cubano Zunzuneo con dinero de la USAID. Donald Trump aplicó una estrategia de máxima presión para asfixiar la economía cubana que ha mantenido el gobierno de Biden, que ha estado acompañado, o sea, no está sola, ha estado acompañada con acciones de guerra cognitiva e injerencia en el ciberespacio cubano. Ambos presidentes aumentaron los montos de financiamiento por diversas vías a cibertropas coordinadas por decenas de medios digitales que operan desde territorio estadounidense y que han estimulado a segmentos de la ultraderecha cubana en Estados Unidos que participan activa y a veces salvajemente en operaciones de intimidación contra la población civil, actos callejeros, terrorismo urbano o ataques a bienes nacionales. A este cóctel hay que sumarle la inclusión de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo que impide el acceso a créditos y acuerdos comerciales a la isla, pero que tiene una función adicional, como advierte la socióloga Zeynep Tufekci en su libro icónico Twitter y gas lacrimógeno, y la voy a citar. Las principales plataformas sociales, dice ella, son estadounidenses y se rigen por la ley estadounidense y han adoptado la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de organizaciones terroristas, por lo que vigila especialmente a estas organizaciones y países. Está en la ley. Desde enero del 2017 hasta septiembre del 2021 se ha documentado que al menos 54 grupos que operaron programas en Cuba, o sea, desde Estados Unidos, han recibido financiamiento del Departamento de Estado, la agencia, la USAID o la National Endowment for Democracy, la NED. Estos programas duran de 1 a 3 años y los montos oscilan entre $500,000 y 16 millones de dólares que se pueden encontrar en sus propias páginas si lo quieren verificar. A esto hay que añadir los fondos ocultos. El principal ejecutivo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos durante la administración Clinton, Fulton Armstrong, ha reconocido en varias ocasiones públicamente que las agendas y operaciones para el recambio de régimen en Cuba están fuertemente subsidiadas por programas encubiertos del gobierno de los Estados Unidos. Hace unos meses, en enero del 2023, Fulton Armstrong le decía a The Guardian que muchos de los llamados periodistas independientes son financiados indirectamente por Estados Unidos. El momento más peligroso de este doble carril tuvo lugar en el verano del 2021 durante las protestas del 11 y 12 de julio de ese año. Se generó una campaña internacional que repitió patrones ya conocidos, como la creación de centenares de cuentas falsas en Twitter que ha documentado Julián, aquí presente, pero estas protestas aportaron otros patrones singulares para Cuba. Por ejemplo, solo se encontraban en la isla el 5% de los usuarios de Twitter que movieron la etiqueta líder de estas protestas. El 95% de esos usuarios se movilizó fuera del territorio nacional, fundamentalmente desde Estados Unidos y desde España. Algo que no hace Twitter es revelar la IP real de los usuarios. No pocas investigaciones han demostrado la distancia que suele existir entre la geolocalización que aparece en los perfiles de las cuentas y el verdadero lugar desde donde se conectan los usuarios. La mayoría de los operadores políticos profesionales que intervienen en estas protestas virtuales en Twitter falsean su geolocalización para que las herramientas de inteligencia social los ubiquen en Cuba con el objetivo de crear la ilusión de que los participantes son ciudadanos cubanos. Este es un dato que puede llevar a cualquier investigador a la hipótesis de que se suele producir una operación de injerencia extranjera con la complicidad de las plataformas que no hicieron absolutamente nada para evitar la oleada de desinformación que acompañó este proceso. Este patrón se ha repetido en otros zafarranchos de la derecha en fechas posteriores y con otras etiquetas
que han intentado generar la percepción de disturbios multitudinarios en Cuba y el espejismo de una posición antigubernamental mayoritaria. Como no tienen sustento real, estas movilizaciones suelen ser efímeras y no han escalado en el ámbito internacional, pero sí han contaminado la red nacional con bulos, desinformación, violencia explícita, sicariato político, acoso a funcionarios de gobierno y el infaltable llamado a la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El investigador estadounidense Alan MacLeod se infiltró en uno de estos grupos y demostró que residían en la Florida los principales incitadores de los disturbios en San Antonio de los Baños, la ciudad por donde comenzaron las revueltas el 11 de julio del 2021. Él escribió recientemente un dato que a mí me parece muy importante, que dice: la participación de los ciudadanos extranjeros en los asuntos internos en Cuba está a un nivel que difícilmente pueda concebirse en los Estados Unidos. O sea, eso no lo hemos visto en ninguna parte, ni el Russiagate tuvo que ver con eso, ni los asaltos al Capitolio, las hordas que participaron en todos esos procesos. Pero en Cuba es muy recurrente que usuarios norteamericanos participen en este tipo de movilización virtual. Y Alan tiene toda la razón. La complicidad de las plataformas sociales como Facebook, Google o Twitter en estos acontecimientos no solo está demostrada, sino que se ha expresado hasta hoy en términos de permisibilidad del discurso de odio y en la laxitud frente a la oleada de propaganda antigubernamental producido por usuarios geolocalizados fuera de la isla, fundamentalmente en la Florida y en los llamados call centers de Vox en España. Finalmente, con esto voy cerrando, y es la idea que quiero subrayar: los bulos, la desinformación y otras epidemias que recorren las plataformas sociales no van a terminar, compañeros, con llamados a la conciencia de las empresas privadas, con críticas bien intencionadas, con sistemas de fact-checking. Las empresas privadas que dominan la vida cotidiana de millones de seres humanos, que los someten a ríadas de desinformación y alienación, están amparadas por leyes locales injerencistas y van a estar ahí a menos que se reestructuren las relaciones de dependencia, como han comentado otros compañeros en este foro. Si estas empresas pueden bloquear contenidos, si pueden elegir unilateralmente sus políticas de comunidad, si sus procesos computacionales filtran o priorizan contenidos con importantes consecuencias para todos los usuarios del planeta, si 6 empresas privadas controlan los datos del 80% de los usuarios de Internet, es porque están amparados por históricas apetencias imperiales que están codificadas en leyes extraterritoriales, leyes que está sufriendo duramente Cuba, pero lo ha sufrido porque es una receta universal que está llegando a muchos de manera individual y que está ahí para ser aplicada a la mayoría en caso de insubordinación o por simple y rutinario maltusianismo social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Miriam Elizalde. Interesante su participación y más interesante al momento de que despierta las paradojas, ¿no?, de esta tecno-utopía en la cual aparentemente tenemos acceso a comunicación, pero es una comunicación controlada, ¿no? Y en muchos de los casos controlada por las grandes corporaciones globales. Hacer comunicación en medio de bloqueos. Es la pregunta, ¿no?, que queda ahí en el aire y pues bueno, usted también lo acentúa adecuadamente. Maravillas tecnológicas que obedecen a poderes estratégicos. El poder de los gigantes tecnológicos no difiere del estado bajo el cual surgieron. Muchas gracias y solamente como para acotar algunos temas que al inicio por cualquier cosa se nos fueron, comento un poco su perfil. Rosa Miriam Elizalde es periodista cubana, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, es doctora en Ciencias de la Comunicación y autora o coautora de los libros Antes de que se me olvide, Jineteros de La Habana y Chávez Nuestro, entre otros. Ha recibido en varias ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez y el Premio Nacional José Martí por la obra de la vida. Fundadora de Cuba Debate y editora en jefa hasta enero del 2017. Además es columnista de La Jornada del periódico mexicano. Muchas gracias y continuamos con esta conversación. Tenemos también con nosotros
Regresamos al programa original a Julián Atilano. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo y licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Además, Julián Atilano es coordinador de Tlatelolco Lab, Laboratorio para la Democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores, y sus líneas de investigación abarcan la opinión pública, los procesos electorales en el contexto digital. Julián, pues adelante, 15 minutos y a partir de ello te empezaré a hacer algún tipo de señal para que vayas cerrando. Muchas gracias, Carlos, Ruth, Fernando, por organizar este excelente evento. Rosa, Tocayo, Julián, por ahí está ya la doctora Florence. Pues nada, voy a comenzar. Ya pongo también aquí mi cronómetro. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Y en cuanto se vea, agradecería si me dicen, por favor. Se está cargando y parece que sí. Listo. Okay. Sí se ve. A ver, un segundo, porque quiero... Guerra Sucia Digital. Quiero Quiero compartir la pantalla completa. Ahí está. Muy bien. ¿Se sigue viendo? Está cargando la versión pantalla completa. Okay. Pero todavía se ve la interfase de PowerPoint. ¿Se sigue cargando? Sí, ¿verdad? Exacto, se está cargando. Bueno, voy empezando y si exacto, me interrumpes mejor. sin ningún problema, en cuanto se cargue. Perfecto. Pues el tema es guerra sucia digital, específicamente las narrativas de desinformación en contra del gobierno de López Obrador. Quisiera hacer hacerlo local. Una disculpa para los y las colegas de otros países, pero me parece que puede ser muy importante, muy revelador ver lo que está sucediendo en México. Y yo creo que ya estamos en un momento en donde podemos ver a la distancia, de manera un poco más panorámica, lo que ha sucedido en estos, pues prácticamente 5 años de este gobierno y qué tipo de narrativas. Voy a destacar las principales narrativas de desinformación, pues se han venido instaurando, exponiendo, ¿no? Entonces ese sería un poco el objetivo de esta ponencia. Bueno, todavía no se carga completo, ¿verdad? Como que se trabó ahí, exacto, queriendo entonces cargar. Deja mejor me... A ver ahí. Listo, pantalla completa. Perfecto. Quisiera comenzar con esta definición de narrativa. Es una definición muy amplia. Podemos entenderlo como tipo de discurso que da sentido a las expresiones colectivas. Están formadas no solo por expresiones verbales, sino por interacciones sociales, escritas, audiovisuales, digitales, materiales, y que sirven también para, pues, construir, darle sentido a algún fenómeno, algún suceso, algún evento. Sin embargo, lo que estamos viendo en este caso, lo que quisiera exponer, pues son aquellas que lo que buscan es desinformar. Entonces, lo que hago es armo una tipología de la desinformación. Que básicamente son 6 grandes dimensiones
que es la información falsa. Y esto es importante y lo quisiera destacar porque muchas veces cuando hablamos de desinformación, usualmente lo vinculamos únicamente con información falsa, pero es un fenómeno más complejo. También, también equivale a mensajes de odio, difamaciones, acoso, violencia de cualquier tipo, información descontextualizada, es decir, que no corresponde con el tiempo y el lugar de los hechos, los rumores, información que circula sin comprobarse, estos trascendidos, información manipulada, es decir, distorsionada, con un sesgo evidente para afectar a alguien, y pues también la información sensacionalista, que es esta información amarillista que promueve emociones negativas. Esto podríamos decir que son, entre otros, 6 grandes dimensiones que pueden explicar la desinformación, ¿no? Entonces, cuando vinculamos las narrativas de desinformación, pues se suele usar estos elementos que he señalado para tratar de construir, en esta disputa de sentidos, tratar de construir un sentido, una idea, cierta incluso verosimilitud respecto a un hecho, a un evento, político principalmente, ¿no? Que es lo que estamos aquí abordando. Yo identifico 4 grandes narrativas de desinformación durante el sexenio de López Obrador. Hay muchas, sin embargo, creo que estas que voy a señalar, una de sus principales características es la temporalidad que han tenido. Algunas son muy coyunturales. Una de ellas, la primera, es México está polarizado. Está anclada principalmente en 2006, recordemos, con esta campaña negra, campaña sucia en contra del actual presidente. Desde ese momento ya se empezaba a señalar que López Obrador lo que quería era polarizar al país, lo que quería era construir e instaurar el populismo en México. En 2012 no se recupera tanto, no es tan evidente, porque en ese momento López Obrador no estaba disputando de forma tan importante la presidencia de México como fue en 2006. Sin embargo, en 2018 se vuelve a recuperar esta idea de que México se puede polarizar si gana López Obrador, y se ha mantenido. Es la narrativa que desde que comenzó el gobierno actual hasta la fecha se ha mantenido, y el objetivo es promover tensión social, resentimiento, polarización. Esto es paradójico, justo lo que busca esta narrativa es crear lo que están señalando que es la polarización. La otra narrativa es que el gobierno está rebasado. Si bien esta no tuvo una línea tan amplia, fue una de las más poderosas que han impulsado desde sectores de oposición, porque se da en el contexto de la pandemia. El momento, diría yo, más crítico de gobernabilidad, no solo de México, sino prácticamente de todo el mundo. Y lo que se buscaba justo era generar ingobernabilidad durante este momento de confinamiento. Fue 2020, pero sobre todo fueron los primeros meses de la pandemia, y justo pues se montaron en esta idea de pánico social que había en torno pues a un fenómeno desconocido para la población. La otra narrativa es la narconarrativa. El objetivo es explicar el avance territorial de Morena en todo el país. Esta comienza a emerger poquito antes de la elección de 2021, cuando Morena, recordemos, Morena, que es el partido de López Obrador, donde está López Obrador, en 2018 no tenía ni un solo estado que había gobernado, y en 2015, en la elección intermedia, perdón, de 2021, pues básicamente gana 12 de 15 gubernaturas. Fue pues histórico, impresionante, diría yo, este avance territorial. Y entonces la explicación que intentaron construir como narrativa de desinformación fue que se estaba ganando gracias al apoyo del narcotráfico, y se vinculaba no solo al partido, incluso también al presidente de la República con el narcotráfico. No cabía en esta narrativa, por obvias razones, ninguna explicación profunda sociológica respecto a un hartazgo frente pues a gobiernos anteriores que no habían resultado pues eficientes para la población. Aquí se quería buscar, y justo esto también es una de las características de estas narrativas, es que buscan una explicación sencilla
y sobre todo, y yo diría que esta es característica fundamental, que sea verosímil, no que sea verdad, que sea creíble, que la gente pueda creerla y de alguna forma tratar de explicar un fenómeno particular, como tiene el interés, como ese interés de las narrativas en sentido general. Y la última, que también ha tenido cierta temporalidad, es Yo defiendo al INE, que comienza en 2021, sin embargo, desde 2017 ya había una tensión entre, en este caso, López Obrador y su proyecto contra algunos consejeros del INE, principalmente dos que ya salieron, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sin embargo, en 2021 entra nuevamente, se activa nuevamente esta tensión, y pues aquí el punto es que lo que se busca es construir identidad mediante la bandera de una institución con cierto prestigio. Es decir, en un momento en donde los grupos opositores en México están pues ausentes de legitimidad y de banderas que pues los posicionen como una alternativa a, en este caso, Morena, pues lo que buscan es, o han buscado, particularmente 2023, y también desde el año pasado, es pues ubicarse como los defensores de una institución liberal, pero una institución que sigue teniendo prestigio en amplios sectores de la población. Y entonces situaban esta idea de que el gobierno lo que quiere es minar todas estas organizaciones para pues construirse nuevamente en esta idea de México está polarizado pues en una dictadura, ¿no? Así lo han señalado. Voy a pasar brevemente a señalar algunas características de estas narrativas que me llaman la atención, y al final voy a señalar, voy a ahorita ejemplificar estas narrativas para ahondar un poquito más, y al final voy a hacer una caracterización. México está polarizado. Les digo, empieza desde 2006, pero previo a la elección de 2018, yo por ahí escribí un ensayito sobre esto. Días antes de la elección, miren, aquí dice 28 de junio, diciembre de 2017, se empieza a construir a través de los medios de la prensa corporativa esta idea, la polarización que se viene, México polarizado, a un mes de las elecciones el país está polarizado, y lo que se buscó con esta, pues justo es generar miedo, construir las emociones de miedo para que las personas, no salieran a votar, es decir, generar un desincentivo, y la otra es votar, pues obviamente en contra del proyecto de López Obrador. Aquí ejemplifico con un tuit, diría yo que es uno de los voceros del grupo opositor, Jesús Silva Herzog, y pues señala del vocabulario del insulto a Chichincle, empieza a señalar una serie de palabras que algunas de ellas ha dicho López Obrador, y entonces lo que se busca es caracterizar, perfilar al candidato, estigmatizarlo pues como alguien que lo que busca es enconar a la población. Y bueno, fue acompañado de una serie de herramientas y estrategias, y entre ellas fue este documental, también fue previo a la elección de 2018, Populismo América Latina. Es una cantidad interesante e importante de elementos que estuvieron presentes. Otra, para ejemplificar un poquito, del gobierno está rebasado, fue muy interesante. En particular en el Tlatelolco Lab, este centro que pertenece al PUETS de la UNAM, analizamos esta narrativa, y miren, aquí nos llama la atención cómo empieza a dar, y empezamos ya de alguna forma a ver estas características y estrategias para construir estas narrativas. Aquí vemos lo que le llamamos en México el nado sincronizado. Son una serie de personajes, influencers, políticos, periodistas, que empiezan a tratar de impulsar una misma narrativa. El presidente no tiene el control de la situación. El presidente está rebasado. El presidente es un irresponsable y no sabe qué hacer. Por un lado, sería la lámina de los videos. Y por otro lado, pues también este nado sincronizado, ya no de personajes públicos con cierta legitimidad para sus grupos o sus audiencias. Aquí ya fue los bots, completamente cuentas automatizadas,
y empezaron a construir ya una desinformación total, información falsa, y empezaron a circular esta idea de que se estaba muriendo la gente, que el gobierno estaba ocultando la información. Y aquí, por ejemplo, una amiga de mi mamá y 5 de su familia tiene COVID. Sí, Ciudad de México. No, no están en la cuenta del gobierno. No es broma. Acabo de oír llamada de la hija y repetían y repetían y repetían. De una forma muy burda, pero ojo, en un momento de pánico social, pues toda esta desinformación reproduce e incita más a este miedo que había entre la población. Otro también de cuentas oficiales, pero no oficiales, pero cuentas reales, no bots. Está Denis Dresser, un expresidente Felipe Calderón, empezaron a retomar otra estrategia, ¿no? En una, digamos, dinámica de estar torpedeando, de estar aventando misiles. Aquí lo que usaron, que serían en una de las últimas fases, fue utilizar a prensa corporativa extranjera, que también tiene cierta legitimidad en grupos, clases medias, liberales, en donde pues empezaba a decir otra vez que no había el control, que se estaba subestimando la cifra oficial, y pues bueno, esto fue también una de las estrategias que estuvieron ahí como nado sincronizado otra vez. ¿Para qué? Generar pánico. La narconarrativa. Esta ha sido muy interesante. Esta también la retomamos, y esta se da, obviamente, es muy local, muy de México, porque está en un contexto donde pues el crimen organizado y el narcotráfico pues está presente en la vida cotidiana en muchos estados. Entonces, nuevamente, lo que se busca es que sea verosímil la narrativa, que la gente la pueda digerir. Aquí lo que vimos, igual, para ejemplificar, y lo que hicimos prácticamente en el Tlatelolco Lab fue desmontar esa narrativa, señalando grupos de interés, señalando quiénes estaban participando, señalando la automatización de cuentas en Twitter y en otras plataformas. Aquí, por ejemplo, algunos de los hashtags que se empezaban a usar y se han usado, que es narcopresidente, Morena narcopartido, y de esa forma, reitero, se buscaba explicar este avance territorial de Morena. Del lado derecho, los hashtags más difundidos por cuentas con comportamiento anómalo, bots: narcopresidente, Morena narcopartido, AMLO perro del narco, narcogobierno, López narcocomunista, López perro del narco, AMLO amigo de narcos, narcoestado, narco PRIAN RDMC y AMLO narcodictador. Justo esa era la idea de generar esta percepción. Lo cual en estas elecciones pasadas de junio 4 de este año ya no estuvo presente, porque se ha estado desmontando. Todas estas narrativas que he estado señalando han tenido su contranarrativa y no han logrado permear por distintos motivos interesantes, pero sí se ha estado buscando. Hay financiamiento detrás. Hemos identificado que en varias de estas narrativas de desinformación pues están obviamente los medios corporativos, pero principalmente y de forma menos visible un grupo ligado a Claudio X González, que tiene financiamiento directo de USAID y de Estados Unidos, como se ha documentado. Los medios de comunicación que participaron en esta narconarrativa, aquí los tenemos, están desde internacionales como Los Angeles Times, la Deutsche Welle, mexicanos como La Universal, El Financiero, Reforma. Es decir, sí hubo una cargada para, pues, obviamente, estar desestabilizando, estar creando esta narrativa falsa. Aquí algunos columnistas: el narco votó por Morena, o sea, ya una cuestión descarada, pues, sin mostrar ninguna evidencia. Aureoles lleva pruebas del narco, elecciona a Luis Almagro. Ahí está también el vínculo con la OEA y con los intereses de Estados Unidos. Y les digo, se cae la narrativa, no logra entrar en México, porque si bien mediáticamente, perdón, en la población mexicana, si bien mediáticamente puede ser verosímil por la forma en que se construye, pues en la vida cotidiana las personas de estos lugares donde se dijo que ganó Morena gracias al narcotráfico, pues simplemente no compraban esta narrativa, no la hacían suya, porque conocen el contexto, obviamente, del lugar donde viven y sabían perfectamente que las alternancias
de PRI-PAN a Morena, pues correspondían a otras tantas circunstancias como es el hartazgo. Aquí también presentamos pues la lista, el tendedero de los políticos, comunicadores, analistas que también estuvieron difundiendo esta idea de la narconarrativa y pues básicamente es lo que se le ha llamado como el bloque opositor. Esta otra narrativa, la defensa del INE, pues bueno, lo que decía es que buscó ser la bandera para estos sectores de la oposición, al ver que no habían tenido el éxito deseado, esperado, pues utilizar nuevamente factores externos, en este caso locales, como es el Instituto Nacional Electoral. Hicimos también una investigación en el Tlatelolco Lab, identificamos algunos discursos que estaban presentes en esta particularmente narrativa. Estaba presente el discurso nacionalista de salvar a México, salvar la democracia. Ojo aquí con el discurso religioso, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, Dios bendiga y guarde a México, yo defiendo al INE. Discurso discriminatorio, racista y clasista que ha estado, en particular es transversal en todas estas narrativas que les he señalado. Los morenistas se comparan como animales, simios, burros e ignorantes, el cacas, fuera el comunismo, AMLO dictador. El discurso partidista, la iconografía que hay, PRI, PAN, PRD unidos, Yo por México, México Libre y el INE, y al mismo tiempo lo que tiene esta última narrativa es que se desdibuja las banderas de los partidos, obviamente por la poca legitimidad que tienen, y se pone enfrente en el centro un color como es el color rosa, el cual no lo tiene ningún partido, y se pone una institución, repito, con cierto prestigio. Y el discurso también apartidista, aquí del lado izquierdo, uno de los mensajes que pues se estuvieron difundiendo en un momento interesante del año pasado, que fue una marcha a favor de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Aquí también, ya me quedan un par de minutos, analizamos nuevamente las comunidades, en este caso en Twitter, que estuvieron en torno a la marcha a favor del INE. Características de las narrativas que acabo de señalar, ¿no? Lo que han buscado, cómo las podemos observar en su forma y en su contenido. Buscan generar división mediante emociones de rechazo y miedo. Se diversifica y reproduce la desinformación en el ecosistema mediático. Es decir, son transversales y pueden nacer en alguna plataforma, pueden nacer en Twitter, pueden nacer en alguna columna, pueden hacer en algún espacio del ecosistema mediático, pero la idea aquí es que salgan y se muevan en ese propio ecosistema. Todas estas han tenido esta característica. También se anclan en discursos científicos o dominantes para legitimarse, lo vimos en el caso de la pandemia, lo vimos también cuando buscan ciertos expertos o gente fuera de la tensión política que puede existir entre partidos. Se deslegitiman las fuentes confiables. Nuevamente el caso de la pandemia, había ya todo el sector salud informando y nuevamente estos sectores decían, es mentira, no se están mintiendo, no están contando bien a las personas que están falleciendo. Ataques a la reputación, esa también es la vieja confiable, se personifica el candidato gobernante como intolerante, autoritario, inmaduro. También la influencia externa está en todas estas narrativas, gobiernos, corporaciones, organizaciones, think tanks, el uso de bots, trolls, estas estrategias digitales, la propaganda, por supuesto, y el control sobre los medios de comunicación. En la narconarrativa vimos cómo estaba la configuración y confabulación de estos medios corporativos. Y con esto quisiera terminar. ¿Qué hacer? Hay algunas propuestas, particularmente para el caso de México, y es lo que hemos repetido varios colegas sobre el tema, y es democratizar los medios de comunicación, fortalecer los medios públicos y, ojo, esta es una tarea pendiente que tiene el actual gobierno y tiene que poner mucha atención para no depender en las mañaneras, que han sido un medio efectivo, pero que solo responde cuando hay en este caso, líder carismático con ciertas particularidades que no van a poder tener quien sea quien llegue a la presidencia. Desmantelar la desinformación corporativa, promoción de medios alternativos. Eso de alguna forma se ha hecho en México,
Me parece que tiene que haber un mayor orden y no es para que desde el gobierno se esté controlando. Sin embargo, porque también se podría ver que en algunos medios que aparentemente son alternativos realmente no lo son y están de alguna forma únicamente cobijados y moviéndose en la sintonía que está poniendo el propio gobierno, pero en cualquier momento podrían incluso, diría, cambiar de bando, ¿no? Como hemos visto en casos muy particulares. Promover esto de los internautas combativos, alfabetización digital, concientización, comunicación, educación política, crítica, eso es algo que se tiene que hacer y vincularlo con este esquema de la comunicación. Alianzas estratégicas entre gobiernos, entre medios alternativos, entre medios públicos, regular las plataformas sociodigitales, algo que se comentaba hace un momento, y aquí quisiera hacer un breve comercial. En el PUEX, en el Tlatelolco Lab, estamos promoviendo un decálogo de derechos digitales y básicamente significa pues generar todo un marco regulatorio en torno a derechos digitales y desde la economía política de la comunicación revelar los intereses ocultos. Son algunas pinceladas que quisiera dejar sobre la mesa y que podamos a partir de esto pues discutir sobre el tema. Muchas gracias, colegas. Julián, muchas gracias. Pues bueno, lo que estamos encontrando aquí es un relato que va de lo global a lo local, desde la participación de la doctora Rosa Miriam Elizalde a los comentarios y la investigación que presenta Julián Atilano. A continuación, precisamente, vamos con Julián Macías, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación, especialista en análisis de redes sociales y estrategias de desinformación. Ha analizado diversos casos de bulos en las redes sociales y ha expuesto las mentiras y manipulaciones de medios corporativos en España. Se define como activista contra la desinformación digital. Julián Macías, pues buenos días, Ciudad de México, buenas tardes en España. Adelante. Buenas tardes aquí, buenos días allá y seguramente buenas noches, puede que en algún otro lado que nos estén viendo. Bueno, tenía algo preparado como un guión, pero no lo voy a usar porque, bueno, me voy a sumar un poco a la conversación de Rosa y de mi tocayo Julián, porque todo lo que han expuesto, bueno, pues me suena bastante. Por ejemplo, por algunos de los datos que Julián ha ofrecido, ha hablado de yo defiendo al INE, o bueno, una de las campañas, no esa campaña del INE. Claro, todos son hashtags que ya he analizado por entrar un poco y seguir la narrativa que estaba comentando Julián. Algunos datos. La web Yo defiendo al INE, que fue un hashtag con más de 200.000 tweets durante una semana, pues lleno de bots. Bueno, es interesante que quien registró esa web, porque al final el tema de follow the money, quién financia todo esto, creo que es importante. Digamos que estaba registrada por un técnico de Coparmex. Coparmex es una organización de empresarios con mucha vinculación con Atlas Network, esta red internacional, digamos, neoliberal, siguiendo la escuela de Chicago, quien financia esta operación Cóndor 2.0, entre otras, ¿no? De una manera bastante importante. Y esa otra pata ultracatólica, ¿no? Vinculada al Jun, que es esa secta paramilitar, anticomunista, antimasónica, antijudía, ¿no? Fundada en los años 60 en México, pero que ya tiene esa red internacional y que podemos ver a muchos de sus miembros, digamos, en los encuentros de la CEPAC, ¿no? Ese encuentro que primero era, digamos, realizado por el Tea Party en Estados Unidos, la Fox News, digamos, las diferentes patas, las alas derechas del Partido Republicano, George Bush, padre e hijo, Ronald Reagan, Donald Trump, y que han sumado pues a esa red internacional que Steve Bannon, esa red del odio, de la mentira que ha generado y que con mucho éxito pues ha atacado las democracias en buena parte del mundo. Bueno, pues podemos ver a prácticamente todos los actores mediáticos, políticos y de esos think tanks de carácter neoliberal, la red Atlas Network de carácter ultracatólico, el Yunque, Citizen Go, Hazte Oír y otros organismos también que hacen política con el manto de la religiosidad, sean evangélicos, sea la Iglesia Ortodoxa, sea el Sodalicio, sea el Opus Dei, bueno, digamos, organizaciones de poder que usan digamos, el manto de la Iglesia para operar.
En todo caso, creo que es importante quién financia esto y por qué hace un hashtag para defender al INE, qué hay en el INE. Bueno, pues controla las elecciones. Es importante también ver, por ejemplo, cómo en todas las elecciones, esta pregunta me la hago y sobre todo sigo preguntando por qué pasa en cada una de las elecciones de América Latina. Quien viene a controlar es la NDI, la NED, todos son nombres con digamos, vinculados a la democracia, financiados por los Estados Unidos, que básicamente creo que hacen lo contrario. Y podríamos ver un montón de ejemplos, pero sigo sin entender por qué organizaciones de Estados Unidos vienen a controlar la democracia en América Latina cuando se ha visto históricamente que lo que ha hecho es atacarla de manera sistemática. Por lo menos creo que la Operación Cóndor está claro los vínculos que hay, las sucesiones intervencionistas que ha habido y que a día de hoy siguen estando. Bueno, simplemente por avanzar un poco, hay que decir que no solamente este mismo técnico había registrado Yo Defiendo al INE, sino que también había registrado la web de DICES. DICES, que es supuestamente un medio que se autodefine un organismo apolítico de la sociedad civil que está presidido por Gustavo de Hoyos, también de Coparmex, y que básicamente era igual como otro nombre que ha salido por ahí, Claudio X, que también estaba financiado por la NED, la National Endowment Democracy, que son como las cabezas más visibles de esa, digamos, operación de oposición al presidente un poco difusa, ¿no? Porque ya ni sus partidos le funcionan, tienen que inventar como cosas nuevas, pero es curioso cómo la única acción de esa DICES, ese medio de comunicación donde aparecen todos esos personajes que son los influencers, personas reales, que son retuiteados por bots para atacar a AMLO o al gobierno, a la Cuarta Transformación, etcétera, son los mismos que aparecen en ese medio, me imagino que estarán financiados, y que el único papel, la única dirección de ese medio de comunicación es atacar al gobierno. Entonces es curioso cómo se llaman sociedad civil a política, ¿no? Es unos malabares increíbles. Bueno, en cuanto a lo de la narconarrativa, vamos a ver qué dicen los documentos o incluso en la Operación Cóndor, esas empresas de Estados Unidos que gestionaban la comunicación, como Barson Masteler, en los documentos desclasificados de la CIA, se habla de apostillarle a las personas que asesinaban y que hacían desaparecer, que eran terroristas o narcotraficantes o que estaban financiados por terceros países. Esa narrativa sigue al pie de la letra. Estamos viendo cómo en Perú están asesinando a niños o médicos que están atendiendo a los inocentes que están asesinando y les llaman terroristas. Es decir, estamos viendo cosas increíbles. Hemos visto incluso cómo la única persona que dijo en televisión que ese muerto en Lima con un disparo en la cabeza de un policía a 3 metros, el único periodista que lo dijo en televisión lo echaron al día siguiente de la televisión pública, ¿no? Entonces estamos hablando de una operación Cóndor 2.0, de una estrategia en la cual el control de los medios, el control de los ejércitos y el control político, pues ha sumado una pata, que es el control digital de esas plataformas digitales, y que Rosa apuntaba algunos de los puntos, creo que es importante, de la soberanía digital. La intervención de esas plataformas digitales tiene dos tesis. Una, o no se entera o mira para otro lado mientras se usan las plataformas digitales para golpear la democracia en diferentes países, o es cómplice. Ahí hay un documental, El Gran Hackeo, donde se ve cómo los directivos de diferentes plataformas se sientan con Steve Bannon, con el equipo de Donald Trump, para manejar todos los datos y ver cómo ganar unas elecciones que a priori serían imposibles de ganar, usando datos, usando mentiras y campañas de miedo, ¿no? Esto a día de hoy, si se sabe, en otros espacios y en la política se han pillado con el carrito de los helados, es decir, se le ha pillado haciendo cosas que no deberían de ser legales, pero a pesar de que diferentes plataformas, y ahora vamos a ver empresas y organizaciones que están detrás de estas campañas, se les pillan haciendo trampa, pero no pasa como en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos o en un Mundial, sea el deporte que sea, si te pillan dopándote, te quitan la medalla y te quitan el campeonato. Aquí, bueno, pues ha pasado, digamos, de manera impune todos estos ataques a la democracia. Podríamos poner un montón de ejemplos, pero además voy a intentar narrarlo uno a uno, empezando por México, ya que se está hablando de ello, pero también quiero recordar también la pata mediática, lo importante que es. Rosa Miriam habló de ese hashtag, ¿no? Alimentado artificialmente en redes sociales,
pero que sobre todo, por lo menos yo lo hago desde el punto de vista de España. Es increíble, yo entiendo que puede haber críticas, debate en cuanto al modelo democrático o no en Cuba. Bueno, ahí el debate me imagino que sería un melón enorme, pero lo que está claro es que cuando se opera desde terceros países y con la mentira como herramienta hay que denunciarlo. Y yo lo que he visto con el tema de Cuba no lo he visto. Fijaros que hemos visto movilizaciones con cientos de asesinatos en Colombia, en Bolivia, un golpe de Estado. Hemos visto igual cómo asesinaban, quitaban los ojos a cientos de chilenos. Bueno, todo esto lo hemos visto y os aseguro que la dedicación en la televisión española ha sido inexistente. Ahora, os aseguro que lo de Cuba ha sido 24 horas durante un mes, donde no ha habido ni un solo asesinato de los manifestantes, pero parece que hubiera sido lo más terrible del mundo, y sobre todo el acompañamiento. Por ejemplo, llegaron a poner imágenes de la celebración en Buenos Aires de la Copa América en el Obelisco, diciendo que eran manifestaciones contra el gobierno de Cuba. Incluso vimos las contramanifestaciones de los cubanos y cubanas que se manifestaban a favor de la revolución cubana, y los ponían incluso con la bandera del 25 de julio, que son símbolos, digamos, de apoyo al gobierno, y también repetían, al ser más numerosa, que estas eran las manifestaciones. Bueno, hemos visto, aparte en todos los medios, es increíble cómo todos los principales medios, no pequeños medios que se equivocan, no, toda la información la que llega aquí a España, pero entiendo que esto seguramente haya sido parecido a todos lados. Entonces, creo que es importante hablar que estas campañas de desinformación o que estos ataques a la democracia, entiendo yo, tienen tres patas principales. Una es la política, otra es la mediática y otra es la digital. Cuando digo política, puede ser vía institucional, por partidos políticos, puede ser vía incluso legal, modificaciones de ley, incluso acciones de lawfare, y pueden ser incluso movilizaciones para pedir cambios, ¿no? Pero normalmente las campañas mediáticas y digitales tratan de crear un ambiente para facilitar acciones en la calle, en las instituciones o en los juzgados, ¿vale? Y esto es una tónica que se repite siempre. En cuanto a la parte digital, a la pata digital, yo normalmente, y para entender cómo funciona, por ahí Julián había comentado algunas de las cosas, ¿no?, de personajes que eran reales y bots. Bueno, normalmente si uno o yo ¿no?, he esquematizado para hacerlo más sencillo, digamos que yo lo dividiría en dos bloques. La matriz de opinión, ¿vale?, que son aquellas cuentas que tienen más visibilidad, que pueden ser por personas reales normalmente, o Trollstar. Trollstar son cuentas falsas que no tiene por qué haber nadie, pero que son las cuentas elegidas para ser más retuiteadas y que sean los contenidos virales, ¿no? Eso en todos los países podemos ver que siempre va a haber una cuenta. En México me acuerdo, por ejemplo, en Yo Defiendo al INE, o incluso en AMLO Vete Ya, como la cuenta más conocida o más retuiteada era Tumbaburros. Luego se acabó descubriendo cuál era su identidad, pero curiosamente ese tipo de perfiles son los más retuiteados, ¿no? Y luego están personajes que son periodistas, medios de comunicación, influencers o personajes de estas fundaciones, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a hacer los análisis, empezando por el golpe de Estado de Bolivia, es que siempre, indiscutiblemente, quienes aparecían siempre entre las cuentas más retuiteadas eran líderes, directivos o miembros de estas fundaciones de Atlas Network, ¿no? Y es donde yo llegué a esta red, si no yo nunca la conocería. Y es curioso como ciertas cuentas, por ejemplo, Agustín Antonetti era la cuenta más retuiteada, un chico de 20 años de la Fundación Libertad, una fundación de Atlas Network Argentina, era la cuenta más retuiteada en SOS Cuba, en Cuba, pero también en AMLO Vete Ya era de las más retuiteadas, o en los diferentes ataques a AMLO en México, pero también los podemos ver en otros países, ¿no? Son cuentas que suelen ser retuiteadas, a la que yo les digo botón diana de esos bots o esas cuentas artificiales. A estas cuentas que retuitean masivamente, es decir, por un lado estaría la narrativa que hay que llevar, las cuentas que reciben más retweets, por entenderlo de alguna manera, y luego están las cuentas que hacen que esas cuentas sean más retuitadoras. Es decir, estamos hablando de las cuentas que tienen más actividad. Y estas cuentas pueden hacer tweets propios, pueden hacer mensajes haciendo acoso a diferentes cuentas, o pueden poner tweets para alimentar un hashtag y que sea tendencia, ¿no? Esto es lo que yo llamo la matriz de difusión. Y la matriz de difusión, el 80%, 90% son cuentas falsas, bien sean bots, cuentas automatizadas, o bien troll center, personas que manejan cientos de cuentas, o pueden ser militantes organizados en grupos, pero mis cálculos es que normalmente el 80% son cuentas totalmente falsas, ¿vale?
Luego, claro, ahí siempre cuando yo hago un análisis siempre sale una cuenta real, ¿me estás llamando bot? No, es decir, hay algunas personas que son reales, pero normalmente las más destacadas salen en la matriz de opinión. Volviendo un poco a... Es decir, esta sería la estructura y simplemente por empezar por México, voy a hacer un recorrido internacional dando algunos datos sobre todo de empresas. El último dato creo que importante es la victoria después de 90 años, o mejor dicho, la derrota del PRI, ¿no? Esa dictadura perfecta que nombraban en el Estado de México. Y claro, aquí hay una cosa muy interesante, es que la candidata Alejandra del Moral era digamos, la política encargada de una campaña que era salario rosa, el salario familiar y el salario rosa. Es de las cosas más increíbles que he visto en redes sociales, es como era TT1 cada vez que querían en México el salario rosa. Yo lo que he visto con eso no lo he visto nunca en mi vida. He recordado este tema que yo digo, ¿de dónde salen tantos bots? Y precisamente esta semana se ha descubierto el caso de corrupción de Alejandra del Moral, la candidata, con más de 5.000 millones, digamos, se han descubierto al menos 40 contratos en 15 empresas falsas que manejaban contratos con el Estado de México de 5.000 millones. Incluso se han llegado a secuestrar a la periodista que investigó este caso y finalmente The Guardian y otros medios lo han publicado. Evidentemente la candidata ha perdido, pero es curioso cómo el salario rosa y otras publicaciones de Alejandro del Mazo, que era el gobernador anterior, publicaciones institucionales que normalmente no tienen ningún tipo de viralidad, todas sistemáticamente tenían más de 50.000 retweets. No solamente eso, sino que las 50.000 cuentas que le hacían retweet eran perfiles de mujeres creadas en la misma semana y cuyo, es decir, para que os hagáis una idea, en la conversación en el Estado de México, el 3% pertenecía a la Ciudad de México y había algunas poblaciones y pueblitos chicos que ocupaban el 27%. Es decir, una cosa totalmente surrealista y masivo, ¿no? Cada tweet, 50.000 tweets, todos bots, todos cuentas falsas, me imagino que eso se paga con algo, y esto de las empresas y el dinero negro, los contratos, etcétera, puede dar una pista de cómo se financia todo esto. Bueno, en todo caso creo que es importante la denuncia de AMLO el otro día hablando de la financiación de los Estados Unidos por parte de la NET, que también la nombró Rosa Miriam. Creo que es importante recordar que la NET se creó después de la crisis de Irán, cuando, es decir, no le importó a los norteamericanos, a los estadounidenses, que asesinaran a cientos de miles de civiles inocentes, ¿no? Con las contras, con grupos terroristas. Lo que le preocupó es que el dinero con las que se pagaban a los grupos terroristas que asesinaban a civiles inocentes sandinistas es que se hacía con la venta de armas a Irán, un país que tenía secuestrado en ese momento a diplomáticos de Estados Unidos. Bueno, eso fue un auténtico escándalo de la CIA en el gobierno de Ronald Reagan y a partir de ahí se creó dentro de la USAID la NET, que viene haciendo las mismas operaciones regionales que hacía la CIA en otros países. Y esto lo podemos ver a día de hoy haciendo una fotografía de quiénes son las organizaciones que financia la NET. Evidentemente puede que se escape alguna que haga una buena labor, pero, por ejemplo, el señor Claudio X, con ese nombre tan maravilloso de Mexicanos contra la Corrupción, a día de hoy es el líder de la oposición, pero siempre fue el líder de la oposición, sobre todo digital, porque el componente digital es bastante importante y vemos un montón de plataformas de ataques, muchas veces con fake news y de narrativas, ¿no? En esos 6 ejemplos que habló Julián Atilano. Es importante que Facebook, es decir, como decía Miriam, medios estadounidenses, bueno, no es que lo dijera yo unos meses antes, es que Facebook hizo un reporte en el cual dijo que la empresa estadounidense Thales Strategies creó cientos de cuentas falsas solamente en sus plataformas. En Twitter yo ya descubrí cientos de miles que también operaron para atacar a los gobiernos de México, a los gobiernos de Bolivia, en este caso a operar en el golpe de Estado de Bolivia con la creación de cientos de miles de cuentas falsas, y también el gobierno de Venezuela. Precisamente nombraba antes que la cuenta más retuitada era Tumbaburros. Bueno, una de las cosas que yo encontré en el golpe de Estado de Bolivia es que todos los perfiles, todos, desde Marco Pumari, que tenía 25 seguidores, hasta Tuto Quiroga, que a lo mejor tenía 20.000, o la propia Jenini Áñez, que tenía 8.000 seguidores, Camacho, bueno, todos, cada uno de Carlos Mesa, cada uno de los intervinientes en el golpe de Estado, crecieron en una semana 100.000 seguidores. Bueno, curiosamente Tumbaburros, que también operaba contra AMLO y que era también esa campaña con una empresa de Estados Unidos llamada Thales Strategies, creció la misma semana 100.000 seguidores exactamente. Justo lo mismo que el resto de cuentas y curiosamente se crearon más de 100.000 cuentas falsas durante la semana del golpe de Estado, la segunda, tercera semana de noviembre de 2019. Bueno,
Por dar algún dato, y como no me quiero centrar más allá del golpe de Estado, hubo varios hashtags, aparte de la alimentación, hubo imágenes, por ejemplo, hablando de la narconarrativa, ¿no? Que creo que es interesante. Una de las imágenes más virales era Evo Morales junto al Chapo Guzmán y Pablo Escobar, con más de 10.000 retweets. A día de hoy sigue estando sin borrar y sin ser denunciado por estas empresas de desmentir bulos, nunca lo desmintieron. Y no solamente eso, sino que había incluso un veterano de los Estados Unidos, Luis Suárez, que era de origen boliviano, que llegó a poner 70 tweets por segundo, ¿no? Difundiendo los 14 hashtags que se coordinaron. Por ejemplo, incluso había, Carlos Valverde, que estuvo trabajando también para la CIA, que fue el periodista que se inventó el hijo falso de Evo Morales, 2 meses antes del golpe de Estado dijo que iba a haber un tremendo fraude electoral en Bolivia. Y ese mismo día Camacho creó o lanzó una página de Facebook llamada Manda tu acta ante el peligro de fraude electoral y de pucherazo. Es curioso que esa página estaba administrada desde Estados Unidos. Es más, el grupo de Facebook más grande que apoyó a Jeanine Áñez, con 300.000 seguidores, estaba administrado por 7 perfiles o páginas administradas todas ellas desde Estados Unidos. Por dar algún dato. Pero bueno, por pasar, nos podríamos quedar en Bolivia mucho tiempo, también el papel de los medios de comunicación, pero es importante, y creo que esto es clave para hablar de impunidad, no solamente la impunidad, sino el premio a quienes golpean tanto periodistas como políticos. Hay que decir que cuando Facebook hizo ese reporte de esa empresa, Celes Strategies, Mark Feinstein y Juan Cortiñas, que trabajan para esa empresa, fueron borrados de la web. ¿Por qué? Porque eran los responsables de América Latina y los que estaban detrás de estas acciones en estos 3 países. Y curiosamente, no solamente es que Mark Feinstein hubiera trabajado como directivo de la OEA, precisamente un agente importante en el golpe en Bolivia, es que también había trabajado en la USAID, ¿vale? Pero lo grave no es eso, lo grave es que después de haberlo pillado, Biden, porque este señor es, digamos, un cargo político de los demócratas, que lo ha puesto tanto en la OEA como en la USAID, los demócratas, también, después de su intervención probada en el golpe, fue elegido como Principal Advisor de la USAID para América Latina. Es decir, estamos hablando hasta ese grado de premio impunidad. Y no solamente eso, creo que es importante que alguien que trabajó también para... De hecho, hay una cosa curiosa, y es que Roger Noriega, que es decir, el mismo personaje que Mark Feinstein, pero por parte de los republicanos, también fue directivo de la OEA, también fue digamos, un asesor dentro de la USAID, pero digamos, elegido por los republicanos. Borró, cuando este informe de Facebook salió y borraron, él borró todas sus fotos en redes sociales de Mark Feinstein, comiendo en su casa, teniendo un asado y yendo al béisbol, porque son muy amigos, son de diferentes partidos, pero trabajan en las mismas empresas dando golpes de Estado y atacando las democracias de toda América Latina durante las últimas décadas. No solamente eso, Roger Noriega pertenece a una fundación de Dallas Network, IAE. No solamente eso, él también tiene una empresa que se llama Visión Américas, y lo curioso de todo esto es que tan solo hace unos meses se descubrió en Israel, por un consorcio de periodistas, una serie de grabaciones donde Tal Hanan, alguien que había trabajado para los servicios de inteligencia del Mossad, de Israel, en esa grabación decía que había operado más de 26 países y que casi siempre habían tenido buenos resultados. Decían que sus servicios, es decir, él mostraba cómo creaba decenas de miles de cuentas falsas. No solamente eso, sino decía que tenía una red de periodistas a los cuales le podía meter noticias falsas, incluso que ofrecía hacer fraudes electorales o acabar con democracias o interrumpir procesos electorales. Ahora solamente hay que reconstruir ciertas piezas, pero una de las cosas que dijo es que ya en 2015 había trabajado para Cambridge Analytica. Bueno, eso quedó en un informe de The Guardian, etcétera, pero el medio alemán que participó aquí siguió con la investigación y habló con miembros de Cambridge Analytica y le confirmó que Tal Hanan había trabajado digamos, para Cambridge Analytica en la campaña de Macri, en la campaña anti-K. De hecho, el CEO de Cambridge Analytica, Robert Nix, en la sede parlamentaria del Reino Unido, después de la comunicación, es decir,
esa comisión de investigación del pro-Brexit, ¿no? que hubo en Reino Unido con campañas de mentira. En esa campaña llegó a asegurar que fue contratado por Argentina para hacer una campaña anti-K. Y ahí solamente hay que recordar las campañas que fueron TT1, por ejemplo, Aníbal es la Morsa, donde llegaron a acusar, Julián, o curiosamente le llamaban narcotraficante. Él estaba detrás de todo esto con todos los medios principales, el Clarín, Nacional, La Nata, en el programa de más audiencia, vinculando al número 1 por la provincia de Buenos Aires, que era un narcotraficante. Luego se descubrió que era todo mentira, era todo falso. Pero fijaros cómo son las cosas que Visión América, Julián, la empresa... Sí. Julián Macías, perdón que te interrumpa. Un minuto, porfa, ya hay que ir cerrando. Venga, termino. Bueno, además son 2 minutos, pero permitirme simplemente decir que precisamente Visión América, la empresa de Roger Noriega, que era socio de Tal Hannan, este israelí, tiene una empresa llamada Visión Américas que tiene sede en Colombia, en España, en Estados Unidos. Bueno, quien está al mando de la sede de Colombia es Marcela Prieto, que es la directora general de Foro Semana, el diario más importante, de los más importantes de Colombia, que es la directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, un think tank de Atlas Network, y con esto cierro. El diario Semana, donde trabaja esta señora, lanzó durante la pasada campaña en Ecuador, a 3 días de las elecciones, a menos de una semana, una noticia falsa donde decía que Andrés Araúz era financiado por el narcotráfico, otra vez, y por el terrorismo del ELN, incluso con un vídeo falso donde salía una perdiz que solamente existe en Ecuador, el sonido de una perdiz, pero los vídeos decían que estaban grabados en la selva colombiana. Bueno, por último, en Ecuador, que precisamente su presidente hace poco se ha descubierto que con una empresa de Estados Unidos, con un contrato de 250.000 euros, ya en el gobierno para mejorar su imagen, digamos que ahí, como se han abierto varias dudas, pero hablando de la narconarrativa, es interesante cómo en las últimas elecciones hubo un informe falso, de hecho toda la narrativa fue los narcopolíticos. No solamente eso, sino que el día anterior de las elecciones asesinaron a un candidato de la Revolución Ciudadana y el día de las elecciones publicaron un vídeo manipulado de tipos encapuchados diciendo que ha sido ajusticiado por por estar relacionado con el narcotráfico. Todo esto con las mismas cuentas que retuitearon la consulta ciudadana del gobierno, con cuentas falsas recién creadas. Y hablamos de miles y miles de cuentas falsas. Lo curioso de todo esto es que precisamente descubrieron que sí, que había un caso de narcotráfico y que estaba dentro del gobierno, precisamente con el cuñado que era ministro en el gobierno de Rafael Correa. Y no solamente eso, sino que Cherres, el vínculo con ese grupo de narcotraficantes, fue asesinado poco antes de ir a declarar. Bueno, dejo ahí varias cosas abiertas, pero bueno, como han salido varios temas de conversación, bueno, por añadir datos, podéis comprobar cada uno de ellos. Podríamos seguir más tiempo, evidentemente, pero simplemente es para dejar claros que estamos hablando de un ataque donde se usa la mentira y la violencia y que tiene varias fuentes de financiación y que claramente son ataques a la democracia que a día de hoy siguen totalmente impunes. Muchas gracias, Julián Macías, muchas gracias, Julián Atilano, y muchas gracias, Rosa María Lizalde. Lo que tenemos o lo que hemos revisado en esta mesa dedicada a los bulos informativos y el poder de las corporaciones globales tiene mucho que ver con estas denuncias en torno a una geopolítica tecnológica y digital bastante tendenciosa, ¿no? Maniatada, regulada, ¿no? Y de alguna forma apoderada por las corporaciones globales. Y dicho de otra forma, también estamos ante la crónica de las batallas pendientes, la necesidad de recuperar espacios y redefinir límites. La opinión pública tal parece que es pues una manzana de la discordia y que todas las corporaciones o todos los actores políticos están como en una especie de canibalismo tratando de arrebatar y dominar esta opinión pública, instaurar sus temas y de alguna forma impulsar sus intereses. No sé si el auditorio tenga alguna pregunta para nuestros ponentes, algún comentario y me gustaría también saber cómo vamos en tiempos, Ruth Dávila. Sí, gracias. Mira, ya vamos como un poquito atrasados, pero no quiero dejar de leer aquí un comentario de Claudia. Y va para Julián Atilano, que presentó lo de las narrativas.
ella tiene esta inquietud. Yo podría contestarlo porque sé el enorme trabajo que hay detrás de esas láminas que presentaste. O sea, es miles, quizá millones de datos que revisan de Twitter, con un equipo bastante amplio de investigadores que no se limita a una persona. O sea, Julián es como la cara visible de todo el equipo que está detrás de ese trabajo. Pero vamos, dice que sus preguntas, bueno, dice Claudia que sus preguntas no son afines a la narrativa y que ojalá pudiera tener respuesta de Julián Atilano sobre el por qué no criticar también las noticias falsas del gobierno federal. Y si pudieras explicar un poquito así en 3 minutos, cómo llegan a este resultado que presentaste en las láminas. Sí, mira, en primer lugar, obviamente la forma en que organicé la exposición es personal, no es como del Tlatelolco Lab, utilicé información del Tlatelolco Lab, y además porque, en definitiva, obviamente, no en el gobierno, grupos simpatizantes al gobierno también difunden desinformación. Este es un fenómeno complejo, amplio, que va de todos lados. Sin embargo, lo que no hay, y esto es una diferencia sustancial, son narrativas de desinformación. Esto es muy importante. Lo que acabamos de ver no solo tienen ciertas características que ya señalé, también tienen temporalidad. Y en este caso, en el caso de simpatizantes que pueden estar ahí afines al gobierno, por ahí difundiendo desinformación, con bots incluso, no va más allá de eso y se ve como una disputa de narrativas, en todo caso, entre ciertos grupos. Pero no hay financiamiento de organismos internacionales, no hay intromisión de gobiernos extranjeros, es decir, hay una serie de cosas que no están presentes, entonces sería un exceso tratar de buscar un balance que no existe porque son diferencias asimétricas. Esa sería la respuesta puntual. Y la forma en que lo hacemos, en que analizamos este tipo de situación, justo un parámetro es si escala de una plataforma digamos, a los medios de comunicación tradicionales, o si escala de Facebook a los periódicos, etcétera, cuando ya se empieza a vincular a otros espacios, no solo el digital. Ahí es cuando nosotros ya empezamos a ver que sale de una simple tendencia en Twitter y se empieza a convertir en una narrativa. Hay otros tantos parámetros y es cuando prendemos las alertas y empezamos ya a trabajar de una forma más coordinada. Y pues ya conoces tú, Ruth, cuando viste también por acá, hay un equipo de gente que analiza medios de comunicación, es un equipo interdisciplinar, hay un equipo de físicos e ingenieros que analizan los datos, sociólogos, gente de comunicación, etcétera. Es de alguna forma la manera en que trabajamos. Muchas gracias, Ruth. Pues muchas gracias a esta primer mesa que nos presentó una información muy amplia de todo el trabajo que hace Pandemia Digital. También es un trabajo espectacular de los bulos informáticos, de cómo se va construyendo todas estas narrativas mediáticas con un fin específico. Y que algo muy importante que dijiste hacia el final, Julián, ahorita en esta última intervención, es y que también lo mencionó, por supuesto, Julián Macías y Rosamira Elizalde, la intervención, uno de gobiernos extranjeros, específicamente Estados Unidos, y también de organizaciones que financian todas estas campañas, y eso está súper documentado. Entonces no puede haber un equilibrio. Obviamente cuando hay dinero y carretadas de dinero y de gente especializada en esto para construir todas estas narrativas, como bien lo explicaron. Bueno, ya creo que están las personas de la mesa siguiente, entonces demos continuidad. No sé si por ahí anda Eloy Caloca, que va a ser el moderador de esta mesa. Muchísimas gracias por su participación a todas y todos. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, abrazo, colegas. Chao, chao.